tormenta, ¿no? Van a pasar al otro lado del mar de Galilea, y en este caso a la región de los Gadarenos. Y dice así el verso 28. Cuando Yeshua llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dice que dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Bien. Aquí vemos, ¿no?, cómo ya después de la tormenta, calmar la tormenta, obviamente Yeshua tenía siempre un propósito, ¿no?, en sus viajes, ¿no? También lo registran de esta manera los evangelios, porque de entre tantos milagros, como dije la semana pasada, ¿no?, que podían haber recogido, como dice Lucas, ¿no?, obviamente recogieron los que eran posiblemente necesarios para, obviamente tendría una carga teológica fuerte, más fuerte, cristológica, ¿no? Y ahora vamos a ver que Jesús va a ir a una zona gentil, ¿no? Lo que significaría, pues obviamente, que se encontrara con mucha también hostilidad, ¿no? Y donde más hostilidad habría, ¿no? En este caso, más endemoniados, ¿no?, posiblemente. Aquí el Evangelio, ¿no?, va a decir que fueron a esta región de Gadara, ¿no? Luego, aquí, el Evangelio de Mateo va a describir que eran dos endemoniados, ¿no? En el Evangelio de Marcos y Lucas se va a comentar sobre uno, ¿no? Obviamente, pues se puede armonizar y hay explicaciones para esto, ¿no? Que no es el caso de hacerlo aquí. Hay, obviamente, pues gente que lo desarrolla ampliamente. Y vamos a ver cómo, pues vamos a leer esta diapositiva, ¿no?, hablando un poquito sobre esta región de Gadara. Que hay mucha discusión sobre dónde estaba esta región, ¿no?, en el primer siglo. Que no vamos a entrar tampoco a profundidad. Vamos a ver ahora un mapa sobre lo que sería pasar al otro lado del mar. Dice así: el tamaño del mar del Galilea es reducido, obviamente, ¿no? Realmente está considerado, como dije el sábado pasado, como un lago, pero propiamente Mateo utiliza el término de la época, y eso es algo que también le da historicidad, que también Flavio Josefo lo utiliza, porque los antiguos le llamaban así, el mar de Galilea, ¿no? Dice: el tamaño del mar de Galilea es reducido, y su ubicación de estos pasajes, ¿no?, de Gadara, algunos la han ubicado en una región que se llama el Valle del Rift, ¿no?, porque hay un lago, ¿no?, donde vamos a ver que los cerdos son ahogados, ¿no? Algunos han tratado de buscar esa ubicación, ¿no?, que hay discusión en esa región. Dice: está rodeada en la mayoría de sus lados por laderas empinadas he puesto ahí, ¿no? Proveyendo a los habitantes locales con una vista de la superficie entera del área del lago. Desde la mayoría de los lugares junto a la costa, uno puede seguir el progreso de una pequeña embarcación mientras navega de un puerto a otro. Y esto es algo que los evangelios recogen, ¿no?, de que el mar de Galilea era un lago, pues no era muy grande, ¿no? De hecho, hay pasajes en los evangelios que Jesús, para despedirse de las multitudes, va por el lago, pero algunos le siguen de vista caminando, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, Marcos 6:33, para que os hagáis una idea de que el mar de Galilea pues era así, ¿no? Que podía a lo mejor a la vista, al fondo, ¿no?, hasta ver la embarcación si no había muchas nubes o situaciones climatológicas que impidieran la vista, ¿no? Marcos 6:33 es un ejemplo. Dice: pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra, ¿no?, hasta allá y llegaron antes que ellos. O sea, estaban siguiéndole desde lejos, ¿no?, con la vista para seguir a Jesús, ¿no? Y sabían que se iba a conducir al otro lado y ellos le seguían porque el mar de Galilea tenía estas condiciones. O posiblemente, como Yeshua no se iba mucho más allá a otras áreas, pues podían seguirle, ¿no?, con la vista. Dice: de la mayoría de los lugares junto a la costa uno puede seguir el progreso de una pequeña embarcación mientras navega de un puerto a otro. Tal es un punto de ventaja que permitía que las multitudes siguieran a los viajes de Jesús y sus discípulos, aunque aquellos que viajaban a pie invertían más tiempo para alcanzar un destino que quienes viajaban en el bote.
las multitudes eran capaces de seguir, como he dicho, el rastro del paradero de Jesús. Bueno, aquí hay un mapa, ¿no?, de los puertos del mar de Galilea. Y bueno, pues ellos estaban, como he dicho, en Capernaum y se habían dirigido al otro lado, ¿no?, a esa región que pone Cursi, o ese puerto, o Gergesa, ¿no?, que era la zona de la Decápolis, ¿no? La Decápolis era una región gentil. En la siguiente diapositiva pues tenéis otro ejemplo que ya lo hemos hablado, y hemos hablado de ese hallazgo arqueológico, el bote de Galilea, ¿no? Aquí te dice un poquito una ilustración, ¿no?, de cómo era, no era con esas velas, ¿no?, pero sí te dice un poquito cómo eran la distancia, lo que podían recorrer, la capacidad, ¿no? Que no lo voy a leer, simplemente para ilustrar lo que era ir en barco en aquella época. Y vamos a seguir aquí. Dice, la ubicación se sitúa en la 946, en algún lugar de la orilla oriental del lago. Como he dicho, la mayor parte del cual caía en la región de la Decápolis y tenía una población mayormente no judía. Como dice aquí, esto lo cita, creo que es RT France, dice, de ahí la presencia de cerdos, obviamente que eran inmundos para los judíos. Dice, tanto Gerasa como Gadara eran ciudades importantes y conocidas de la Decápolis, pero ninguna de las dos se encontraba junto al lago. Gadara estaba a unos 10 kilómetros al sureste del lago y Gerasa a unos 50 kilómetros. Sin embargo, según Josefo, en Vida 42, Gadara controlaba un territorio, y eso es curioso, que llegaba hasta la orilla. O sea que en la época del primer siglo, la región de Gadara llegaba hasta la orilla, ¿no?, del mar de Galilea. Dice, en muchos manuscritos posteriores de los tres evangelios, bueno, y esto hay una discusión sobre, que no voy a entrar a esto, la he registrado ahí, de la ubicación, ¿no?, de esta. Hay un comentario que ya lo he citado, comentario geográfico del exam, que trata sobre esta aparentemente lectura textual, porque hay diferentes manuscritos que algunos dicen gergesenos, otros gadarenos, ¿no?, porque eran dos regiones distintas, ¿no? Y bueno, ahí hay una explicación de esa, podríamos decir, contradicción textual, ¿no? Vamos a seguir. Dice, aunque Mateo ha eliminado la mayor parte de la descripción que Marcos hace del endemoniado o endemoniados, conserva una mención a las tumbas que según Marcos eran su hogar, ¿no?, ya que era apropiado que los espíritus inmundos vivieran en un lugar inmundo, ¿no? O sea, en la antigüedad se creía eso, y de hecho aquí hay un ejemplo, ¿no?, de que los demonios, ¿no?, se establecían en lugares obviamente propicios, ¿no?, donde habían cementerios, muchos se atribuían demonios al desierto, ¿no? También había mucho folclore detrás de esto, ¿no? Pero el folclore o las tradiciones tampoco quieran decir que no tengan cierta verdad, ¿no? Y eso es interesante también. O mitos, ¿no? Dice, según Marcos, era el hogar de estos endemoniados, o del endemoniado, eran las tumbas, ¿no?, dice el Evangelio según Marcos. Al igual que más tarde, dice, se introducirán en animales inmundos. Es curioso, ¿no?, que los demonios que piden ir a unos animales, ¿no?, y en este caso eran animales considerados inmundos para los judíos, ¿no?, para los discípulos, que eran los cerdos. De hecho, para los judíos, obviamente, ya solo el mero hecho de estar en un cementerio, o un sacerdote sobre todo, no debía de contraer ninguna impureza, ¿no? Lo dice la Torá sobre los cadáveres, incluso al extremo también de no pisar un cementerio, ¿no? De hecho, en el primer siglo, para aquellos que iban, y lo hablamos hace unos años sobre Pesaj, ¿no?, para que no se contaminaran al ir a las fiestas, ¿no?, se marcaban las tumbas con cal, ¿no?, con cal. Y después veremos que Yeshua utiliza esta metáfora para hablar a los fariseos de sepulcros blanqueados, ¿no? Y es curioso.
Y los sacerdotes obviamente no podían ni siquiera tocar un cementerio, ¿no? Por la contaminación, la impureza ritual. Hay muchos ejemplos en la Misná y en el Talmud, ¿no? Sobre lo considerado de los cementerios tan impuros, ¿no? Hay algunas citas que recoge aquí. Dice, si los endemoniados habían sido expulsados de la sociedad normal, las tumbas, quizá utilizando cuevas en las laderas de las colinas, proporcionarían el mejor refugio, ¿no?, para ellos. El pueblo estaba a cierta distancia, como dice el verso 33, y los dos hombres mantenían un reino de terror en esta zona, ¿no? O sea, que era conocido por todos sobre que estos endemoniados, ¿no?, eran cosa seria, ¿no? No sé si alguno se ha topado con alguna persona endemoniada. ¿Alguno? Y ya no solo endemoniado, puede ser con una persona con un trastorno muy fuerte psíquico también, ¿no? No sé si alguno se habrá topado con alguna persona así, ¿no? Obviamente, yo creo que de los peores lugares que uno puede visitar puede ser inclusive un manicomio, ¿no? Donde hay personas con desvaríos mentales que eso es un horror, ¿no? Es una desgracia. Cuando uno pierde la cabeza, ¿no? Es totalmente otra persona, ¿no? No sé si alguno se ha topado con problemas así, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Pero estos endemoniados estaban totalmente, obviamente, fuera de sí, ¿no? De hecho, luego los evangelios van a hablar, creo que es Marcos el que lo describe, que el endemoniado, después de ser liberado, entró a su juicio cabal, ¿no? Porque los demonios afectan tanto el cuerpo como la mente, ¿no? Y esta persona o estas personas no es que fueran influenciadas por un demonio, ¿no? Es que tenían, por decir así, y además lo describe los evangelios como que tenían una legión de demonios, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Bien. Y fíjate, hay muchos pasajes que aluden, por ejemplo, Isaías 65:4. Curioso. Dice, y hablando de aquellos, ¿no? Isaías 65, de aquellos inicuos, ¿no? Dice, el que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdo y en sus ollas cocina caldo impuro, ¿no? O sea, hablando también de que, podríamos decir, muchas veces los profetas, hablando del juicio, ¿no?, hablan también sobre juicios, no solo hablan a las naciones, pero están hablando también a las potestades de las naciones, ¿no? Y luego vamos a ver unos ejemplos sobre esto, ¿no? Bien. Vamos ahora a leer el verso 29 y 32. Dice que estos endemoniados, ¿no?, salieron al encuentro. Eso ya es curioso, ¿no? Eso ya es curioso. Reconocieron quién era Yeshua, ¿no? Porque vamos a ver en el verso 29, diciendo esto. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos? Y mira cómo utiliza aquí Marcos esta terminología, que también a la luz de la época es muy interesante, ¿no? Dice, antes del tiempo señalado. Fíjate que los demonios no solo reconocen la autoridad de Jesús, ¿no?, Yeshua, sino reconocen un tiempo, ¿no?, que les queda. Y vamos ahora a comentar esto. Dice, a cierta distancia de ellos estaba padeciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Yeshua, si nos expulsas, fíjate, o sea, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Hizo, vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Bien, esto sería una situación muy fuerte también. Imaginaos a los discípulos viviendo todo este frenesí, ¿no? Jesús calma la tormenta, ¿no? Y ahora se encuentran con otra tormenta, ¿no? Unos endemoniados que, bueno,
eran conocidos en toda la región, o sea que serían pues muy famosos, ¿no? Dice aquí, puesto que se trata de dos hombres, el verbo plural de Mateo se refiere más naturalmente a ellos que a los demonios, que aún no se han mencionado explícitamente. Pero las voces de los hombres transmiten los pensamientos de los demonios, ya que en el verso 31 el diálogo será continuado explícitamente por los demonios. O sea que los demonios tenían control sobre estas personas en todo, en su voluntad, en su forma de hacer, ¿no? Y expresan estos demonios un reconocimiento espiritual, sobrenatural de Jesús como, y fíjate, con el título Hijo de Dios. Y son conscientes de que probablemente les traiga problemas. Y aquí dice sobre las creencias judías de que las fuerzas demoníacas actualmente confinadas, pero todavía activas, serían castigados con el tiempo. Véanse, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, cuando dice, has venido antes de tiempo, ¿no? En la época ya habían textos que hablaban del fin de los demonios, ¿no? Como el castigo final. De hecho, hasta los profetas vamos a ver que metafóricamente hay un juicio sobre las naciones, sobre las potestades de las naciones, sobre los demonios. Apocalipsis también, ¿no? Y por ejemplo, vemos algunos ejemplos, sobre todo en Enoc, ¿no? El libro de Enoc, apocalíptico, ya hemos hablado de ello, que ya hemos dicho son escritos pseudoepígrafos, ¿no? Que se atribuían a Enoc, ¿no? Pero que describen las creencias de la época judías. Y en los capítulos 12 y 16 del primer libro de Enoc se describe una visión que tiene Enoc, ¿no? Y un contacto que él tiene con los ángeles caídos, ¿no? De ahí se utiliza mucho el tema, pues todo este tema de los ángeles caídos, de los nefilim y todas esas cosas, ¿no? Y vemos cómo hay una intercesión que en esta visión que tiene Enoc entre los ángeles caídos, ¿no? Y el propio Enoc, ¿no? Que Enoc va ante ellos, ¿no? Y ahí, pues, hay demonios que ya tienen una personificación, ¿no? De hecho, en la época se atribuían obviamente a deidades, demonios, habían nombres, ¿no? El famoso Azazel, ¿no? De hecho, en Enoc hay un contacto entre Enoc y esta potestad, ¿no? En el capítulo 13 del primer libro de Enoc, entre Enoc y Azazel, ¿no? Y Enoc le declara un dictamen de parte de Dios, ¿no? De un juicio que ha venido sobre esta deidad, ¿no? Esta deidad en el libro de Enoc se le atribuye que habían hecho caer a las mujeres en Génesis 6, ¿no? Esos famosos pasajes, ¿no? Que hablan de que las mujeres tuvieron relaciones con esos hijos de los dioses, ¿no? Hijos de Dios, etcétera, ¿no? Eso, pues, bueno, hay mucha literatura, ¿no? Y ahí se dictamina, ¿no? una sentencia sobre los demonios, sobre estas deidades, también en el libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos es otro libro que también habla sobre esto. Por ejemplo, ese sí voy a leer, son apenas unos versículos. En Jubileos 5, 6 al 10 dice, hablando de este dictamen sobre los demonios, y contra sus ángeles que había enviado a la tierra, Dios se encolerizó en sobremanera, ordenó que fueran desarraigados de todos sus dominios y, hablando de estos ángeles que habían caído, ¿no? Y que se habían corrompido, y mandó que los atasen en las profundidades de la tierra. Y aquí que están atados en medio de ella y están aislados. Y contra sus hijos salió una palabra de delante de su presencia para que los hiriere con espada y los quitara de debajo del cielo. Y dijo, mi espíritu no morará sobre el hombre para siempre, porque son carne, sus días serán 110 años. Y envió su espada entre ellos para que cada uno matara a su compañero, y comenzaron en matarse unos a otros hasta que todos cayeron a espada y fueron barrados de la tierra. Bueno, y sigue hablando sobre esa sentencia, ¿no? Sobre lo que va a aparecer, o lo que va a llegar hasta el fin de los días. Y en el Apocalipsis, obviamente, ¿no? Y el libro de Isaías, se habla sobre el fin de la muerte de Satanás, ¿no? De su, podemos decir, de su reino, ¿no? Ese reino que se habla de las tinieblas, ¿no? Pablo habla de eso, de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades que rigen las regiones celestes, ¿no? Y da una jerarquía ahí de demonios. Y bueno, y hay muchos otros más indicios de que obviamente estas
puede decir así, estos entes, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de ellos, si no da tiempo, están imperando en el mundo caído, ¿no? De hecho, a Satanás se le denomina así, el dios de este siglo, ¿no? Quiere decir que todavía aún no ha sido derrotado, ¿no? Y tiene la potestad, obviamente, de que su fin ya sabemos cuál es, según el apóstol Pedro y según otros escritos, en matar, robar y destruir, ¿no? Que el diablo habla, como dice también, como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, los demonios no están para jugar con el hombre, ¿no? Los demonios están para destruir al hombre, ¿no? Y estas personas eran, pues, personas que habían sufrido, ¿no? En este caso, por muchos demonios tormento, posiblemente obviamente por su, no sabemos, ¿no? Pero por su vida desordenada, su vida totalmente desordenada. Posiblemente eran gentiles, como hemos dicho, era una región totalmente gentil. Y como hemos dicho, ¿no? Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y que tiene la potestad sobre ellos, ¿no? Dice, has venido a esto, ¿no? A atormentarnos antes del tiempo señalado. Como dice la 951, ¿no? Ellos reconocen que su tiempo de oportunidad para molestar a los seres humanos es limitado y que la llegada de Yeshua señala, y es lo que habla en el Sermón de la Montaña, ¿no? Y lo que anticipó Juan el Bautista. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Lo que hablamos de ese escatón, ¿no? Que es ese reino escatológico, ¿no? Y el reino escatológico comenzó en el primer siglo, ¿no? Comenzó con la primera venida de Yeshua. O sea, nosotros estamos en esos Aharit Hayamim, ¿no? En esos últimos días, donde obviamente los profetas señalaron, ¿no? Y donde los demonios también tenían un tiempo, ¿no? Un tiempo señalado. Y hay muchos más textos, ahí tenemos otros, el Testamento Leví, hay muchos textos que hablan sobre esto, ¿no? Dice, Jesús en su ministerio terrenal ya está introduciendo la limpieza escatológica de las fuerzas del mal. Marcos tiene repetidas referencias a demonios que conocen y declaran quién es Yeshua. Un tema que sirve para compensar el estilo deliberadamente de incógnito de la aparición pública de Jesús en Marcos. Esta es la única vez que Mateo registra una declaración de este tipo. Aunque por supuesto ya ha hablado de la puesta a prueba por Satanás, ¿no? Y es curioso que los demonios y el mismo Satanás le reconoce con este título. Y lo vimos en la tentación en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿no? Di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, los mismos demonios utilizaban este título, ¿no? Para Yeshua, ¿no? Hijo de Dios. Dice, según el capítulo 12, más adelante en Mateo, en el verso 43 y 45, a los demonios no les gusta quedarse sin hogar, ¿no? Y eso lo vemos en un suceso cuando Yeshua, ¿no? Se topa con un espíritu maligno. Bueno, o hace esta metáfora, ¿no? Y dice en Mateo 12, 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, dice, va por lugares, y dice áridos, ¿no? Curioso, ¿no? Buscando descanso, sin encontrarlo. Parece que los demonios hallan ese reposo, ¿no? Que hablamos ayer en Josué, en cuerpos, ¿no? En cuerpos humanos, porque esa es su misión, atormentar al hombre, ¿no? Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Dice, luego va, y esto es la lucha espiritual que habla Pablo, y trae a otros 7 espíritus, ¿no? Y aquí da una jerarquía de demonios, Yeshua, más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de esa persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Aquí vemos que los demonios buscan ese reposo, ¿no? En, obviamente, atormentar a los humanos y al poseer a los humanos, ¿no? Y ellos buscan eso en este pasaje, ¿no? Obviamente reconocen su autoridad y buscan que se les expulse a otro cuerpo, ¿no? En este caso a un cuerpo animal, a un cuerpo
en este caso a un animal impuro, ¿no? Dice, los cerdos les proporcionarán un hogar alternativo adecuado en caso de que se vean obligados a abandonar a sus anfitriones actuales. Pero incluso para esto necesitan y reciben aparentemente el permiso de Yeshua. Él tiene el control total de la situación. El ahogamiento de los cerdos, sin embargo, no forma parte del trato. O sea, ellos pensaban, obviamente, ir a los cerdos y estar ahí un tiempo hasta que fueran a otro lugar, ¿no? Pero, pues obviamente, me imagino en algo que desconocemos, soberanía, ¿no? También como ese juicio escatológico o ese antitipo o, o esa predicción, ¿no?, que hemos hablado, ese juicio a los demonios, pues en ese caso hasta los cerdos fueron ahogados, ¿no? Dice, el comportamiento de los cerdos causado por la entrada de los demonios se registra como prueba visible, y esto es interesante, de que los demonios han abandonado, de hecho, a los hombres, ¿no? Y de hecho se ve claramente que los cerdos, o sea, una vez que los demonios entran, o sea, se vuelven frenéticos, ¿no? Se vuelven indomables. Y los cerdos en la época de Yeshua eran domesticados, ¿no? Sobre todo por los gentiles. Los gentiles domesticaban, en este caso, a los cerdos para que pastaran, para que dieran, pues, lo que ellos buscaban de ellos, ¿no? Dice, pruebas visibles similares de exorcismo son mencionadas por Josefo en Antigüedades. Es curioso, atribuyendo a Salomón, que eso lo hablamos hace poco, Héctor y yo, ¿no?, de ese anillo de Salomón. Que estaba esa leyenda de que Salomón tenía potestad sobre los demonios, ¿no? En ese libro, ¿no?, el Testamento de Salomón se describe ahí. Y Josefo registra un registro, una leyenda, supongo, no sé si será histórica o no, seguramente, pero de que Josefo Salomón fue ante Eleazar y parece ser que este Eleazar tenía demonios, ¿no? Y se le puso una palangana, como un lugar donde fueran estos demonios, ¿no? Y, bueno, no donde fueran, perdón, sino se le puso una palangana al lado, ¿no? Y al salir del hombre, para que al salir del hombre esta palangana se volcara y así dar a entender, dice Josefo en Antigüedades, a los espectadores que había salido del hombre, ¿no? O sea, que había una resistencia ahí, ¿no?, espiritual. Y de hecho eso pasa aquí en los evangelios, ¿no? Y yo no sé si algunos han visto esas películas, pero esas películas del exorcista yo no las he visto. Pero seguro que ponen esas... No las he visto porque no traen nada bueno, pero... ¿quién no sabe de estos exorcismos, ¿no?, de que se resisten los demonios? Y eso es una realidad, ¿no? Y de hecho en los evangelios hay algunos que trataron de expulsar a los demonios, ¿no? ¿Y qué le dijeron los demonios? Reconocemos a Pablo y a Jesús, pero ¿tú quién eres?, ¿no? O sea, que hay una lucha ahí de tinieblas, ¿no? Bueno. Bueno, esto lo voy a saltar. Esto es un excurso que había puesto sobre los cerdos en la época, que también es interesante, ¿no? Pero vamos a ver este excurso que he puesto de Chris Skinner sobre los demonios en la época, la 956. Dice, aunque la mayoría de las tradiciones judías sobre los demonios hablaban, ¿no?, de atar los demonios en una fosa, otros sugerían la destructibilidad de algunos tipos de demonios. O sea, que en la época habían textos, ¿no?, o habían esa creencia de que algunos demonios podían ser destruidos. De eso hay un debate en que de por qué Jesús los despeña, ¿no?, y se mueren ahogados, como he dicho, como símbolo de esa destrucción final. Posiblemente, no sé, de hecho hay una leyenda, ¿no? Hay una película de ese Washington, ¿no?, que se llama Poseídos, ¿no? Que me habló Andrés de ella y la vi. Y es interesante de que habla de, bueno, es una película así como, no es de terror, pero es un poco de suspense también, un poco, pero habla de un demonio Azazel, ¿no? Una leyenda de que este demonio pues tenía que sobrevivir en un cuerpo, ¿no?
y si no hallaba un cuerpo, pues podía ser destruido, ¿no? Había esa leyenda. Posiblemente algunos, dice, estaba esa leyenda de que algunos demonios sí podían ser destruidos, ¿no? O incluso atados. Dice que los demonios que vivían en los humanos estuvieran dispuestos a subsistir en los cerdos, sugiere que preferían un domicilio de algún tipo a simplemente vagar. Esta preferencia sugiere a su vez que la destrucción de la piara de cerdos fue idea de Jesús, no de ellos, aunque el acto pudo haber empleado y revelado sus propios impulsos destructivos. Pero otros al parecer podían sobrevivir en el agua, ¿no? Algunos hablan que algunos demonios al parecer temían al agua, pero otros al parecer podían sobrevivir en ella, que estaba esa creencia, o incluso vivir en ella. Tal vez los demonios fueran así desterrados, como dice Robert Gundry en su comentario, al Tártaros, ¿no? Como mínimo, este relato sugiere que estaban incapacitados. En algunas tradiciones judías, dicen, eran mortales, ¿no? Y hay un apéndice que recoge Alfred Edersheim en su comentario bíblico histórico, no lo voy a leer, sobre las ideas judaicas acerca de los demonios y los endemoniados, que es interesante, ¿no? Vamos a leer sobre este diccionario, que también lo recomiendo, está en español por Editorial CLIE. Solo voy a leer la parte que habla sobre los demonios en el Antiguo Testamento. Y dice la 958. Dice el término, en griego daimonion, se emplea 18 veces en la Septuaginta, ¿no? 8 de ellas en Tobías. Por ejemplo, dice en Isaías 65:11, y esto es curioso, dice que es la única vez en Isaías 65:11 de la Septuaginta que se utiliza esta palabra en griego, daimon, traduciendo el término Gaz, que es un dios sirio de la fortuna. O sea que en la antigüedad también a los dioses, ¿no?, de las naciones se le llamaban demonios. De hecho, Pablo lo habla, ¿no?, que lo que sacrifican lo sacrifican a los demonios. O sea que detrás de los dioses de las naciones, ¿no?, de los dioses que adoran las naciones, hay potestades demoníacas, ¿no? No son dioses realmente, son demonios. Y en el Salmo 95:5, que dice, ¿no?, en la traducción, a todos los dioses de los pueblos se les llama, dice el Salmo,